Bienvenidos a La Perrada, otra emisión más de La Perrada. Ahora contamos con otro miembro activo de este programa que es París. París. París, ya estás de nuevo con nosotros. ¿Qué hay? Bienvenido, bueno. Isaac. Bueno, hay que justificar por qué no viene Diego. Bueno, Diego está en Diego el es godinaje. godinaje y luego también le toca ensayar en su grupo de metal, No, ¿sí son de metal? Es punk. punk metal. Pero en fin, Punk ¿no? suicida. Es una música que la verdad le canta al mal. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pero nos hemos detenido a pensar, ¿qué es el mal? Creo que es una de las preocupaciones que todos tenemos, pero inconscientemente. Y es muy difícil que en realidad razonemos acerca de este problema. Pero el mal es algo que nos acecha. Acabamos de ver estábamos viendo un caso acerca de, se llamó el experimento de la cárcel de Stanford. Se llevó a cabo en 1971, donde un psicólogo, si era psicólogo, sí, llamado Philip Zimbardo, reclutó a 24 estudiantes para hacer un experimento relacionado con la cuestión de la prisión y todo eso. 24 estudiantes pagándoles $87 el día. Entonces los encerró y cada uno adoptó sus roles. Pero como fue tanta la tensión y tan realista el momento, empezó a salir el lado sádico de los que eran los guardias, ¿no? Entonces se empezó a ver ahí de que la maldad en determinados contextos puede surgir. Hay una película alemana que ahorita no recuerdo el nombre, que enmarca eso, es exactamente ese mismo experimento pero como película. Creo que se llama El Experimento. Anda, sí, el experimento. Sí. Y es el experimento que hizo este psicólogo, pero ya en película, donde se puede ver los roles, donde se puede ver cómo empiezan a quebrarse unos y otros, tanto los guardias cuando descubren que no pueden contener a los que se supone que son los presos, y cómo cuando les dicen no, pues conténganlos, y cómo los guardias se vuelven tremendamente malos. Entonces vamos al punto, ¿la maldad es innata del hombre? Bueno, Zimbardo dice que en su libro de El efecto Lucifer habla de que podemos ser víctimas o victimarios dependiendo de la situación. Si eres víctima, tomas un rol en el cual tú sufres, te vuelves un agente pasivo. Uh-huh. Pero si eres un victimario, tienes un rol activo. Y es un asunto muy peliagudo porque es una elección. A fin de cuentas, la situación está dada, y en el momento en que la situación está dada, las decisiones que uno toma respecto a cómo comportarse por esta situación que podríamos llamar un estado de excepción, como el que relata la película y el experimento de la cárcel de Stanford, ya es un problema de elección. Las elecciones que se hacen respecto a esa situación de estado de excepción. Es que hay un libro que se llama En nuestro lado oscuro, que es de Rutinesco, y ella hablaba acerca de Auschwitz, ¿no? Y decía que cuando en un estado la maldad se vuelve la norma, ¿no? Porque ella ponía casos de Eichmann, se llama su libro Eichmann en Jerusalén, creo que se llama el libro. Uh-huh. Y decía que los psicólogos buscaban tratar de demostrar que los nazis, los dirigentes nazis estaban enfermos, los habían violado de niños, que los habían pegado o algo así para justificar esa maldad, pero en realidad no, eran gente normal, uh-huh, que seguía unas órdenes. Entonces, ¿puedes ejercer la maldad cuando te está permitido? De hecho es lo que les iba a preguntar, ¿no? O sea, bajo ese mismo elemento nazi, ¿qué pasa con los que creen que lo que están haciendo está bien, aunque sea malo? O sea, bueno, no saben que es malo porque creen que es bueno. Decir, uh-huh, que los judíos más bien son los malos y ellos están haciendo un bien al mundo al matar a judíos. Bueno, y es un problema que tiene que ver con la educación, o sea, cómo se te ha condicionado. Hay un condicionamiento en el que te hacen creer que hay solamente dos bandos, es muy, muy maniqueo. Uh-huh. Hay bando malo, hay bando bueno, tú eres de los buenos y entonces tú tienes que atacar a los malos, ¿no? Y dependiendo de qué tan malos te los pinten o qué tan malos sean, según lo que tú crees, es lo que, como tú los vas a atacar, lo que tú les vas a hacer, ¿no? Es un asunto muy maniqueo, ¿no? De uno bueno, uno malo. Pero la pregunta sería, ¿realmente alguien podría ejercer la maldad en ese sentido
conscientemente, sabiendo que es malo. Pues ahí hay un problema que también entra en discusión en el psicologismo, ¿no? Por ejemplo, los asesinos seriales, que han estado en la historia de la humanidad, incluso los más perversos, tenían un problema precisamente de percepción entre lo bueno y lo malo, ¿no? Incluso uno de los más famosos, Jack the Ripper, tenía un odio moral, o sea, sentía un odio moral hacia las prostitutas y por eso las aniquilaba, por eso mataba prostitutas. Bueno, hay también un discurso desde el lado psicológico freudiano del ego que se plantea en la película Revolver. No les voy a arruinar la película. Al final de la película, unos segundos antes de los créditos, sacan varios psicólogos, varios psicoanalistas, donde dicen, bueno, el problema no es lo que creamos o no que sea bueno o malo, sino que tenemos esta parte que se llama el ego, que es el que crea lo que creemos que es malo. Es decir, el ego, dentro de la cultura cristiana, crea al diablo. El opositor, que es el que tiene que ser, pero realmente el ego es el diablo. Crea una figura para que no busques a tu propio ego y destruir a tu propio ego porque se siente amenazado. Entonces crea esa figura maligna según tu percepción moral para protegerse a sí mismo. Exacto. Pero ahí en la cuestión del mal, o de la cuestión de la maldad, de percibir lo bueno y lo malo, tiene que ver con asuntos también de orden social. Y con lo que Freud llamaba el super yo, ¿no? Lo que la cultura, lo que tus padres, todos los demás, perdón, te estaba tapando, no, lo que los demás te generan como imagen negativa, y entonces tú la asimilas, y al asimilarla creas figuras contrarias, ¿no? Figuras opositoras. Por ejemplo, hay varias tribus de África y algunos aborígenes de Australia que estaban muy acostumbrados a comer personas que fueran de tribus enemigas, y y entonces digamos que el plato principal era comerse el cerebro para adivinar los pensamientos del otro, ¿no? Que forzosamente el otro tenía que ser el malo, aunque yo me lo estuviera comiendo, ¿no? Yo lo maté, yo me lo comí, pero él es el malo, no yo. Pero entonces, ¿qué llevaría? ¿A que el mal es una construcción social? Tiene que ver con principios biológicos muy básicos, ¿no? No debo matar, porque es malo, no debo matar a alguien de mi especie. ¿No? No matar a otra persona, a otro hombre o mujer, ya es atentar contra la especie, y entonces eso va contra los principios fundamentales de la preservación de la especie. Sí. Pero también tiene que ver con cuestiones de lo social. Por ejemplo, la religión católica, para mencionar algunas prohibiciones de ciertas religiones, la religión católica te dice que el sexo es malo, pero esto va en contra de la preservación de la especie. Porque la especie se preserva mediante el sexo. Bueno, yo se las voy a cambiar un poco, porque estamos hablando de contexto social, así, instituciones muy, muy fuertes, pero llevámoslo a plano personal. En la novela Lagarto se enfrentan dos personajes, uno que en teoría es el buen salvaje, valga decirse, contra un cacique, el opresor, el que había matado, etcétera, etcétera. El personaje, el buen salvaje, se enfrenta a la decisión de sopesar si necesita matar al cacique para poder conseguir que las elecciones eliminen toda esta maldad bajo un hecho malo, o si lo deja vivir y que siga la maldad. Pero entonces ahí sería que es una decisión personal, ¿no? Porque estaría justificado, ¿no? Entra en un dilema moral. Ahí va. Y volvemos al mismo punto con lo que empezamos. En situaciones de excepción, ahí se puede ser víctima o victimario, como lo dijera Zimbardo. Pero me voy a aventar aquí con lo de Quique. ¿Está justificado dañar así, hacer un crimen? ¿Es justificable? Para eso son los estados de excepción. Es como hablar de los bacanales, ¿no? O del carnaval antes de Semana Santa. Digo, bueno, de la Cuaresma. En el carnaval se permiten todo tipo de licencias. O sea, se puede comer hasta morir, tener sexo. Piensa en el carnaval de Río de Janeiro. Y después llegas al tiempo de purificación, en el que expías esas culpas, que son 40 días antes del rito. Sí, pero esos son exacto, culpas, ¿no?
no es exactamente un crimen. Y matar, comerte a un humano, un crimen como robar, a pesar de que sea necesidad como robar, es un crimen. Es justificable y es malo aparte. Ese es el argumento de Los Miserables. Roba un pan. Pero Tenía hambre. Pero ya Pero roba un pan. sería robar, pero en un contexto social. Ujú. Robar es malo, Ujú. finalmente. Es un contexto social. y el asesinar. La cuestión, ¿no? Asesinar, vuelvo al mismo punto, es malo porque atentas contra tu especie, pero si es necesario robar, pues es necesario, matar. En el caso de la novela, pues tiene una especie de justificación. Aparte, estás hablando de un héroe, el héroe tiene que hacer lo que tiene que hacer. Va, Ujú. vamos a llevarlo a un plano más ligero, más genérico, donde todo el mundo se pueda identificar. Si tuvieran un hijo o una hija y la violan, ¿matarían al violador? Mm, Esa es una pregunta muy peliaguda y la verdad, incluso la ley te toma estados de Ujú. excepción. Hay un crimen y hay que expiar la culpa y por lo tanto exactamente. tienes que hacer tu tiempo Hay un en cárcel. proceso de readaptación. Ajá, hay un proceso de readaptación, pero la ley te dice que si estabas fuera de ti, o sea, si no estabas en uso de tus facultades mentales, Se justifica. Se justifica. No, se aminora la Se aminora la carga. Se Pero aminora no la se carga. justifica porque de todos modos tienes que pagar una condena. Es decir, si mataste porque estabas loco, porque los encontraste teniendo sexo a tu esposa y a su amante y los mataste a los dos por un crimen pasional, en vez de tocarte 15 años, te tocan 5, ¿no? Porque estabas fuera de ti, Ujú. pero no se justifica. Pero no se justifica. Exactamente, entonces Punto. volvemos al punto. ¿Se justifica la maldad en algún punto? Es Sí. como dice Maquiavelo, El fin justificaría los medios. Pues mucha gente dice que más que nada esa cuestión de la maldad y eso viene de nuestra parte animal, ¿no? Esa parte animal que no lleva ningún raciocinio y que tú matas por un instinto, ¿no? A lo mejor un instinto de violento que te surge. Entonces, así se justifica. Y toda la construcción social que se ha hecho es para precisamente tratar de evitar eso, o ponerle nombre, o justificarlo, o hacer otras cosas, ¿no? Pero finalmente todo se reduce a que es nuestra parte animal, ¿no? Y reaccionamos como una parte animal. Entonces, la maldad es Pero- innata, no es innata. ¿Los animales matan a su propia especie? En En ocasiones. ocasiones hay muchos animales que matan a su propia especie. ¿Bajo qué ocasiones? O cuando Estados se- de excepción. o cuando te sientes amenazado. O cuando se sienten amenazados. Por ejemplo, es un estado de excepción cuando está el león macho con sus hembras y su familia, y entonces llega otro león a tratar de usurpar su lugar. Primero las hembras se van sobre de él y luego ya el macho actúa. Y entonces hay de dos. El macho, si el macho foráneo gana, asesina al macho. No siempre. Asesina o lo deja ir. Pero asesina a los hijos. Pero no se Y a supondría las que, crías sí las mata. que en ese momento en el que asesina o lo deja ir, es un proceso consciente. Sí, nosotros lo vemos como un proceso consciente porque somos seres humanos. Nosotros sí. En el león no sabemos cómo lo ve. Ay, supongo que tiene que ver más con que el león que está por ser asesinado, el que va perdiendo, digámoslo así, prefiere conservar su vida a seguir peleando por Porque es algo un que instinto ya- de supervivencia. un instinto de Entonces, si supervivencia. tú te sientes amenazado por alguien que te va a matar y tú lo matas antes de que te haga algo, no es instinto de supervivencia, Y si te equivocas. pero ya sería una cuestión humana. Ahí es donde Es está el una asunto. haces un consciente decir, bueno, me equivoqué, a lo mejor no quería, pero el instinto de supervivencia es natural. Bueno, tenemos que parar aquí porque si no, Sí, nos vamos Este vamos tema, alargando. este tema da para más y habrá más porque este tema continuará. Recuerden poner nuestros comentarios. Sus comentarios abajo, ejemplos, qué cosas nos pueden decir. Exactamente, si les gustó, si no, qué piensan, quieren que hagamos otro, donde nos quisimos más. ¿qué harían ustedes en los casos de violencia? Ujú. ¿Se justifica? Recuerden que no somos amenazas, así que no intenten hacernos nada. En primera somos 4 ojos, los 3. Sí, exactamente. Y Diego también, aunque no use sus lentes. Yo ya no. Oh, por Dios, eres una amenaza. Muy bien, yo soy Enrique Garrido. Isaac Gracias. Jaquín. Paris Octavio. Nos vemos. Hasta la otra.